del seminario online Acciones María Sklodowska-Curie, financiación de la investigación, que organiza el Centro de Documentación Europea en Extremadura, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación Juste y la Universidad de Extremadura. El seminario se integra en el plan de actuación del Centro de Documentación de Extremadura, perteneciente a la Red de Información de la Comisión Europea en España y en el marco del Año Europeo de las Competencias. El Centro de Documentación Europea de Extremadura ha querido organizar este encuentro con el objetivo de dar a conocer las posibilidades de financiación de las acciones María Sklodowska-Curie a investigadores, profesores y alumnos de la Universidad de Extremadura y de otras universidades. Se han inscrito 95 personas que provienen tanto de la Universidad de Extremadura como de otras universidades nacionales. Y también queremos destacar que nos acompañan investigadores de México, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Filipinas e Italia. Queremos destacar también la numerosa participación de institutos de investigación, entre ellos el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere y Virgili, el Instituto Catalán de Oncología o el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por último, también queremos agradecer la presencia de los compañeros de otros centros de documentación europea de la red nacional. El seminario va a ser impartido por Cristina Gómez Corchete, representante nacional y punto nacional de contacto del programa Acciones María Sklodowska-Curie en España. Y también contaremos con Amelia Aguilar, técnico de internacionalización de la I+D+I, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, Fundecid. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla a través de la pestaña Preguntas y Respuestas en la parte inferior de la pantalla y tanto Cristina como Amelia las van a contestar al final de su intervención. Cristina tendrá una intervención de 1 hora y media aproximada y al finalizar intervendrá Amelia, que tendrá una intervención un poquito más corta. Entonces, sin más, Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Juan Carlos, del Centro de Documentación Europeo de Extremadura, Amelia también, de Fundecid, que anda por ahí, por esta invitación, a Nuria. Muchísimas gracias por la posibilidad de dar a conocer un poquito más de las acciones María Sklodowska-Curie, que es un programa que, bueno, veréis que es muy amplio, tiene muchas convocatorias. Yo creo que cada persona puede encontrar, en función de donde esté ahora mismo en su fase de carrera investigadora, un hueco para buscar financiación y desarrollar su proyecto. Así que, si os parece, sin más dilación, voy a pasar a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Para que podáis ver la presentación. Si me confirmáis que se ve, que yo creo que sí, si me dais un ok de viva voz. De acuerdo, se ve. ¿Se ve, verdad? Vale, sí. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de las acciones María Sklodowska-Curie. Como me han presentado, yo trabajo en FECIT, soy Cristina, soy punto nacional de contacto representante, el comité de programa, y trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es una de las 2 instituciones designadas para dar apoyo a los participantes, a las instituciones y a los investigadores en el programa Marco. Por lo tanto, desde la Oficina Europea de FECIT, de esta fundación adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, somos las personas de contacto en diferentes partes del programa Marco. En mi caso, trabajo en las acciones María Sklodowska-Curie. Voy a dar una visión general porque normalmente cuando contamos todas las convocatorias nos llevaría mucho más tiempo. Por lo tanto, mi idea es quizás centrarme en las que son más populares, donde pueda haber más alternativas para las personas que estáis detrás, sabiendo además que hay diferentes perfiles y por lo tanto es complicado llegar a todos, y algunos aspectos generales de redireccionamiento que os pueden venir bien. Hoy soy yo la que está aquí, pero somos 3 las personas que damos apoyo a estas acciones María Sklodowska-Curie dentro de España. Yo soy la única, por decirlo de alguna manera, que está 100% al programa, pero están mis compañeros Xavier Ecau dentro de la FECIT también,
que además está asociado a aspectos de Euraccess, el desarrollo de carrera investigadora, y está mi compañero Jesús Rojo, que está fuera de FECIT, está en la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, que lleva ya conmigo mucho tiempo, seguro que también lo conocéis, y que os puede ayudar con cualquier duda que tengáis. Por favor, para dudas, consultas, cualquier aspecto, tenemos una cuenta única creada, que es la de mcsa@fecit.es, y así creo que conseguimos daros un apoyo más directo, ¿no? y más concreto. Bueno, las acciones Marie Skłodowska-Curie son de las más populares. España participa muy bien, participáis muy bien los investigadores, las instituciones, con un retorno superior al 10% de la UE28. Estos son datos de 2014 a 2020, es decir, del anterior programa marco. Todavía no tenemos muchas estadísticas de Horizonte Europa, que acaba de empezar, pero siempre nos hemos posicionado en los primeros puestos en las diferentes acciones que yo ahora os voy a explicar. Todo lo que son proyectos individuales de atracción y retención de talento, llevamos ya 3-4 años en primera posición. Desde que salió UK como, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea, estábamos en primero, antes estábamos en segunda posición, y lo que tiene para nosotros, cuando digo nosotros me refiero al sistema de I+D general, un gran impacto a nivel institucional y estructural son los proyectos COFAN, de cofinanciación de proyectos y programas de incorporación de personal investigador que cofinancia Europa y que son proyectos que se llevan a nivel institucional, regional, nacional o internacional. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos dedicamos sobre todo a dar difusión e información del programa. Para eso yo he puesto aquí unos breves datos que igual no os indican mucho, pero sí dan un poco fe de lo que es la envergadura del programa como tal. Es un programa que al final antes se llamaba programa People. Cada persona es un mundo, son muchas las consultas y muchas las situaciones personales de en qué fase de una carrera investigadora se está, en qué país o dónde se reside, dónde se trabaja. La movilidad es muy importante en este programa y por lo tanto nos dedicamos a difundirlo mucho y también a estar muy en contacto con nuestros colegas de la Comisión Europea para novedades que hay en el programa y también con la red, digamos, europea de puntos nacionales de contacto como nosotros, homólogos, para profesionalizar nuestros servicios y dar un mejor apoyo. Bueno, me imagino que de alguna manera conoceréis el programa Marco, y es un programa que bueno, es el que está financiando la I+D+I de aquí hasta 2027, estructurado en 3 pilares concretos y un pilar transversal. Las acciones Marie Skłodowska-Curie MCSA, que no nos lo han puesto fácil, están en el pilar 1 de Ciencia Excelente, que es el pilar que fomenta la atracción de talento bueno, la frontera y la investigación y la excelencia en la frontera de conocimiento. Más de 6,6 billones de euros para estos años, 2021 a 2027. Y es sin duda el programa estrella que tiene la Comisión Europea para financiar la movilidad y el desarrollo de la carrera profesional de los investigadores. Lo lleva haciendo ya desde hace más de 25 años y ha financiado solo en el programa marco anterior a más de 65.000 investigadores. Por lo tanto, es un programa realmente referente a muchos aspectos. El primero de todos, la movilidad. La movilidad en un triple sentido. Internacional, porque veréis que hay que cambiar de país para realizar un proyecto. Movilidad intersectorial, porque aunque estamos dentro del pilar de ciencia excelente y ciencia fundamental, es muy importante esa colaboración y esa exposición al sector privado. Lo que se denomina en Marie Curie de manera general sector no académico, donde un investigador o una investigadora puede ir más allá de su laboratorio y obtener habilidades o conocer un poco más cómo funciona el tejido productivo de su ciudad o de su país. Y también movilidad interdisciplinar. Esto lo estamos viendo ya desde hace unos cuantos años, que es muy necesario que se unan diferentes disciplinas científicas para conseguir solucionar o por lo menos afrontar retos presentes y futuros. Tiene una marcada dimensión internacional, sin lugar a dudas lo fue en Horizonte 2020, posiblemente lo siga siendo. El programa con más participación internacional, hasta el 50% de la participación internacional del programa marco anterior fue de las acciones Marie Skłodowska-Curie. Estamos dentro del pilar de ciencia excelente, tiene un enfoque totalmente abierto. Eso quiere decir que el investigador, la investigadora, la institución que presenta el proyecto puede definir su contenido científico. No hay, como en otras partes del programa marco, una lista de topics que se denominan
que indican cómo se tiene que tratar o qué se tiene que tratar en un contexto científico. Aquí hay total libertad para seleccionar pues bueno, el área o el contenido, la línea de investigación que se quiera desarrollar, siempre con un orden. Ahora veremos cuál es el orden en base a los paneles científicos, y como os adelantaba ya, busca mejorar o tener un impacto en una carrera investigadora. Por lo tanto, va a haber una formación científico-técnica, pero también va a haber una formación en competencias transferibles, esta famoso soft skills, y perdonadme que mezcle un poco el español con el inglés, pero es importante tener la terminología de base también, que va a permitir pues eso, ¿no? Estar un tiempo en la empresa, conocer cómo funcionan, qué es, por ejemplo, la propiedad intelectual o qué son las patentes, o cómo es comunicar en público, una serie de habilidades que van a hacer que sea más empleable esta persona a futuro. Y es un programa que busca un impacto, y un impacto a diferentes niveles, a 3 niveles. Primero, dentro de la propia carrera, como os decía, de la persona que va a pedir ese proyecto, para impactar, ¿no? y tener una repercusión en cómo va escalando dentro de su carrera profesional. 2, en las instituciones, muy importante, va a ayudar a mejorar todo lo que es la línea de formación y contratación de recursos humanos dentro de su institución, para alinearla con lo que la propia Comisión Europea está fomentando, ¿no? Y luego, por supuesto, un impacto dentro del sistema. Estos proyectos son proyectos excelentes, con muchísimo impacto dentro del avance del Estado del arte. Como adelantaba, son 5 las convocatorias. No vamos a entrar en detalle a ninguna de ellas, por decirlo de alguna manera. Me voy a intentar centrar en las 3 más gordas, ¿no? Las que más presupuesto tienen y las más populares, valga la redundancia. Y lo que sí que quiero que entendáis, los que estáis detrás, es que hay 2 tipos de proyectos. Los proyectos individuales, por decirlo de alguna manera, que están más enfocados a los investigadores postdoctorales, y los proyectos consorciados, ¿vale? Donde se va a crear una red donde una institución puede coordinar y otros pueden participar como beneficiarios, que van a dar lugar tanto a la contratación de investigadores predoctorales como a la realización de proyectos de I+D gracias a intercambios de personal investigador. Vamos a ir viendo, y todo es en función de donde esté la persona, insisto, en su fase de carrera investigadora, podrá participar en unos o en otros. Bien, dentro de MCSA, aunque yo hablo de investigadores que piden un proyecto, quien recibe los fondos siempre van a ser las propias instituciones, no el personal que lo pide, ¿vale? La persona lo va a pedir con una institución que va a ser una institución beneficiaria, que va a estar ubicada, siempre tiene que estar ubicada en Europa, en un Estado miembro o un país asociado, para recibir los fondos que le va a dar la Comisión Europea, y en base a esos fondos contratar a esa persona, formarla, facilitarle estancias de investigación, etcétera, etcétera. Y luego, además de esa entidad que contrata a la persona, hay otra manera de participar para las instituciones que estáis aquí presentes, que es la de ser una entidad asociada al proyecto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, acogiendo a personal que ha sido contratado por la institución beneficiaria en sus instalaciones para hacer algún tipo de estancia. Puede estar ubicada en cualquier parte del mundo. Pongamos, por ejemplo, no lo sé, que dentro de la Universidad de Extremadura se financia un proyecto individual, pero que esa persona necesita hacer una estancia de 3 meses, por ejemplo, en el CNRS en Francia. Pues el CNRS de Francia participaría como una entidad beneficiaria, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de coste asociado para esa institución, no recibe fondos de la Comisión Europea porque no va a firmar un contrato, pero cualquier tipo de coste que tenga será sufragado en el marco del proyecto. Y como decía antes, estamos en el pilar de ciencia excelente, y es muy importante el componente de movilidad intersectorial. Por lo tanto, la Comisión define 2 sectores. El sector académico, con instituciones que pueden participar y ser beneficiarias, son aquellas que pueden otorgar títulos académicos, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, cuya principal misión sea la investigación, y aquellas organizaciones internacionales de interés europeo, el MBL, etcétera, etcétera. Y luego el resto está denominado como sector no académico. ¿Y qué es el sector no académico? Pues realmente cualquier institución o cualquier actor socioeconómico donde una persona puede llegar a desarrollar su carrera, y puede ser una pyme, puede ser una gran empresa, un hospital, una ONG, la administración pública, un ayuntamiento, es decir, todas esas instituciones que forman parte del sistema de I+D+. ¿Qué financia Marie Curie? Pues bueno, aunque luego cada convocatoria tiene unos costes concretos, con lo que me gustaría que os quedarais es que hay un 100%
de financiación en base a lo que denominamos costes unitarios. Hay costes que la entidad va a recibir para transferir a la persona que contrata, que será su nómina, etcétera, etcétera, y luego costes asociados al propio proyecto de investigación, para pues costes de laboratorios, para financiar estancias de investigación en otros centros, colaboraciones específicas, formación en aspectos transversales y científicos, y luego para gestionar, ¿no? A nivel de I+D+I, el proyecto dentro del proyecto, dentro de la institución. Perdón. No voy a entrar a detallar dentro de cada una de las partidas todos estos costes salariales. Es muy importante que cuando vayáis a solicitar un proyecto habléis con la institución con la que pedís el proyecto para ver un poquito cómo funciona todos estos términos, ya sea en España o fuera de España, porque los impuestos difieren y por lo tanto ese coste salarial que tenéis ahí y ese neto que tengáis en su momento diferirá también. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego tenemos a Amelia, de todas maneras, que nos va a explicar algunas cosas muy interesantes y yo siempre os voy a remitir a las oficinas de proyectos europeos de las instituciones con las que estéis trabajando los proyectos. Vale. Decía, por otra parte, que estamos en un enfoque abierto, correcto. Siempre teniendo en cuenta que las acciones Marie Curie se enmarcan en un programa marco que tiene, por supuesto, unos objetivos específicos de sostenibilidad, de digitalización, de enfoque de género, unos aspectos horizontales que de alguna manera se van a ver reflejados en los programas de trabajo, que es un poco el documento legal que tienen estos programas de Horizonte Europa en general y de cada uno de los programas específicos. Por lo tanto, aspectos como, decía, sostenibilidad o un mejor enfoque o conexión entre el mundo de la investigación y el mundo de la educación superior también están recogidos en este programa de trabajo. 8 áreas científicas las tenéis ahí, ¿vale? Cuando se envíe una propuesta hay que enviarla a cada una al área científica que, digamos, se piense que refleja mejor lo que está conteniendo esa línea de investigación. Por supuesto, proyectos interdisciplinares, podréis al enviarlo especificar con descriptores concretos la multidisciplinaridad que puede tener un proyecto. ¿Y cómo se van a evaluar los proyectos? Pues bueno, en función de la modalidad, si es en red o es individual, tendrá más o menos páginas, 10 o 30. Pero lo importante son los criterios de evaluación. Y estos sí que son comunes al resto de Horizonte Europa, a excepción del Consejo Europeo de Investigación, pero estos son comunes, ¿vale? Cada uno tiene un peso, por supuesto, pero siempre se va a medir la excelencia del proyecto, el impacto del proyecto a diferentes niveles y la implementación, es decir, cómo se va a gestionar el proyecto, qué riesgos tienes y cuáles son las instituciones que participan. Bueno, a nivel de convocatorias, para que os hagáis una idea, siempre se repiten a lo largo de todos los años. Si no llegáis en 2023 a pedir un proyecto, que sepáis que hasta 2027, así van a estar todos los años más o menos. Pueden variar las fechas un poquito más, un poquito menos, sobre todo las dos últimas, pero posiblemente se mantengan día arriba, día abajo estas mismas fechas de apertura y de cierre. Las primeras que van a abrir dentro de muy poquito ya son los proyectos postdoctorales, individuales. Después abren enseguida las redes doctorales consorciadas, luego la Noche Europea de los Investigadores, que es algo muy concreto y específico que os explicaré al final. Staff Exchange, que es el intercambio de personal, otro tipo de red consorciada, y la cofinanciación de proyectos, que también es una convocatoria monobeneficiaria. Voy a empezar por los proyectos postdoctorales, que además me imagino que el grueso quizás de las personas que estáis hoy aquí sois investigadores, investigadoras, profesores que estáis pensando en plantear un proyecto individual o incluso en acoger un proyecto o en acoger a una persona dentro de vuestro grupo de investigación. Bueno, esta sería la modalidad adecuada. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? El de mejorar el potencial creativo e innovador del personal investigador doctor que desea adquirir nuevas habilidades a través de la formación avanzada y la movilidad intersectorial, interdisciplinar e internacional. Por lo tanto, como ya he venido adelantando, se trata de que una persona que sea doctora pueda avanzar su conocimiento científico-técnico, avanzar en nuevas herramientas, en nuevas técnicas, realizar una transferencia dentro de su institución de todo ese conocimiento, formarse, investigar. Y veréis ahora, voy a explicar un poco cómo funciona, que aunque una persona pide el proyecto, tiene que haber una transferencia de conocimiento también con la propia institución. Hay dos modalidades, dos grandes modalidades dentro de esta convocatoria. Los proyectos europeos, por un lado, que buscan acoger dentro de Europa a personal investigador de todo el mundo y con cualquier nacionalidad, y proyectos globales, que buscan facilitar una fase de salida fuera de Europa y un retorno a Europa.
La duración varía un poquito, la primera son de 1 a 2 años de proyecto y la segunda, puesto que implica una fase fuera de Europa, es un poquito más larga, son de 1 a 2 años fuera de Europa y 12 meses finales de retorno. Para que os hagáis una idea de lo que es el timeline de una convocatoria de este tipo, la convocatoria abrirá en el mes de abril, cerrará en el mes de septiembre, se evalúa a lo largo de los siguientes meses y en febrero de 2024 se conocen los resultados. Y no es hasta posiblemente entre febrero y mayo que se empiezan a firmar los acuerdos de subvención, que se conoce el documento legal que une a la entidad que va a contratar al investigador con la Comisión Europea y que pueden empezar los proyectos a desarrollarse. ¿Por qué digo esto? Porque quizás hay alguna persona en la audiencia, por ahí, por internet, que está pensando, bueno, pero es que yo no acabo mi proyecto hasta septiembre de 2025, ¿para qué voy a pedir esto? Se puede pedir, porque se puede retrasar esa incorporación, ¿vale? Y ahí están las fechas máximas de incorporación. Bueno, ¿cómo se pide este proyecto individual? Se pide a través de una entidad beneficiaria que está ubicada en Europa y la entidad puede ser o bien una universidad o bien una pyme, cualquiera de las dos modalidades, académica o no académica, puede ser beneficiaria. Esa entidad va a contratar al investigador que pida el proyecto y, como decía también, puede haber, digamos, una entidad asociada, una o dos, que participen en el proyecto, porque el proyecto como tal requiera de estancias de investigación más o menos cortas, hasta un tercio de la duración del proyecto, en otra parte del mundo. Esto se puede hacer. Puesto que estas entidades asociadas no van a recibir fondos de la Comisión Europea, lo que pide la Comisión es, bueno, pues si va a participar el CNGES, el ejemplo que yo os ponía antes, o una universidad italiana, necesito una carta de compromiso para que esa institución me certifique qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a aportar, por ejemplo, en esos 3 meses de estancia. ¿Quién puede pedir el proyecto? Bueno, pues lo puede pedir, como yo decía al principio ya, investigadores con título de doctor. ¿Y cuándo se mide tanto ese requisito como el resto? A fecha de cierre de convocatoria. 13 o 14 de septiembre, lo recuerdo ahora mismo, de 2023, la persona que pide el proyecto tiene que tener el título de doctor. En función de la modalidad, lo vamos a ver, hay algunos requisitos en cuanto a la nacionalidad. Pues para los proyectos europeos puede venir cualquier persona del mundo con cualquier nacionalidad. Para aquellos proyectos que permiten irse fuera y retornar, tienen que ser o bien residentes de larga duración en Europa o bien nacionales de un país europeo. Y esa persona no podrá tener más de 8 años de experiencia investigadora a fecha de cierre de convocatoria, ¿vale? Ahora explicamos un poquito más eso. Y la regla primordial, que es la regla de movilidad que tiene este programa, es la que indica que esa persona tiene que haber realizado o realizar un movimiento internacional. Es decir, para poder pedir, por ejemplo, un proyecto en España, esa persona no podrá haber residido en España o trabajado en España, o realizado su investigación en España más de 1 año en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria, ¿vale? Cuando yo digo que hay un máximo, hay un tope de experiencia investigadora, no me refiero realmente a edad, ¿vale? Lo que se mide es la experiencia investigadora, no más de 8 años desde que se tiene el título de PhD a fecha de esa cierre de convocatoria. Hay excepciones, por supuesto, bajas maternales, parones en las carreras investigadoras. Todo eso la comisión ha establecido un Excel donde cada persona, para que pueda valorar un poco su situación, pueda meter sus datos y ver si está en el límite, si puede o no puede solicitarlo. La comisión tiene un Excel para ayudaros y de nuevo me remito a la Oficina de Proyectos Europeos de la institución con la que se va a pedir el proyecto para que os dé un poquito más de referencias. ¿Cómo se prepara la propuesta? Bueno, pues la persona pide un proyecto, lo quiere pedir con la Universidad de Extremadura. Bueno, dentro de la Universidad de Extremadura tendrá que haber una figura que es la del supervisor o supervisora, que va a tutorizar a ese investigador o esa investigadora durante el 1 o 2 años de proyecto. Y esa colaboración es muy necesaria, porque en la propuesta se evalúan, por supuesto, la idea de la persona investigadora que pide el proyecto, su currículum, pero también la experiencia que tiene ese supervisor o supervisora dentro de la institución, ¿vale? Por lo tanto, muy importante esa colaboración científica entre la persona que pide el proyecto y el supervisor. El investigador solo podrá pedir una propuesta, ¿vale? Ves que hay proyectos europeos y proyectos globales. Eso quiere decir que hay que definir qué se quiere hacer. O se quiere ir fuera de Europa un tiempo, retornar, o se quiere realizar un proyecto en Europa solo durante 1 o 2 años. ¿Vale? Y hay una regla que se ha aplicado ya desde principios de este programa marco y que lo que busca es reducir un poco el nivel de proyectos que se reciben. Por lo tanto, si no se llega a una nota mínima, no se puede volver a presentar el proyecto al año siguiente. Bueno, brevemente, proyectos europeos. Si os interesan,
Lo podéis pedir en un país en el que no hayáis residido más de un año en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Debéis ser doctores, no más de 8 años de experiencia con las excepciones que aplican y tendréis la posibilidad de realizar un proyecto de 1 a 2 años, realizar estancias cortas en cualquier parte del mundo y, si vuestro proyecto así lo requiere, incluso ampliar hasta 6 meses más ese proyecto de 2 años, si vais a realizar una estancia final en una empresa o en una institución del sector no académico, donde consideráis que podéis seguir desarrollando vuestra carrera. Me voy a saltar los ejemplos, ¿vale? Porque me consta que vais a tener la presentación y tampoco quiero enrollarme mucho, prefiero dejar un poquito de tiempo para las preguntas al final, que sé que van a llegar. Esos son los proyectos europeos. Los proyectos globales consisten en una fase de salida fuera de Europa, es decir, la institución beneficiaria va a seguir siendo la institución europea, la Universidad de Extremadura, con la que pedís el proyecto, os va a enviar fuera, al MIT, por ejemplo. Siempre pongo Estados Unidos como ejemplo, mal, pero bueno, se lleva el 80-90% de los proyectos van ahí, ¿no? Pongamos que os queréis ir al MIT durante 1 a 2 años y retornar a la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura os contratará esos 3 años, estáis 2 años fuera y 1 volvéis. Para pedir este proyecto deberíais de ser investigadores nacionales de un Estado miembro, país asociado o residentes de larga duración en Europa. Aplican los mismos requisitos de título de doctor, de no más de 8 años y la regla de movilidad, cuidado aquí, no la cumplís en España, sino que la debéis cumplir en el país donde vais a realizar vuestra fase de salida. Si os queréis ir a Estados Unidos, Australia, Argentina, a realizar esa fase inicial de salida, es ahí, en ese país donde no podréis haber residido más de 1 año en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. De nuevo, aplican ciertos aspectos como esa posibilidad de ampliar, una vez volvéis a Europa, a España, por ejemplo, en este caso, 6 meses más la estancia si es en un centro no académico. Y importante para esa institución que está fuera de Europa, que también haya el famoso Letter of Commitment o carta de compromiso donde se indica qué actividades va a realizar la persona durante esos 2 años de proyecto. Bueno, esto es un ejemplo práctico para que veáis un poco la envergadura, la dimensión o los montantes, ¿no?, que puede tener un proyecto de este tipo. Pongamos un proyecto europeo que se desarrolla en España durante 2 años. Esto, insisto, siempre a priori, antes de preparar los proyectos, es importante que sepáis que lo que se refleja en los programas de trabajo es un coste salarial, no es un importe ni bruto ni neto, es un coste salarial. Hay que deducir impuestos y cada país tiene un coeficiente de corrección. No es lo mismo pedir un proyecto en España que pedirlo en Noruega, que pedirlo en Francia, que pedirlo en Grecia. Por lo tanto, hay, digamos, una aplicación, ese asterisco que veis en coste salarial, implica que hay un incremento, una reducción en un porcentaje de un 100%. En España está un poquito más reducido, es un 91,3%, ¿vale? Es importante. Y tenéis muchos fondos institucionales para ejecutar vuestra ciencia. Ese sería, digamos, de hecho es la modalidad más popular, más de 8.000 propuestas en la última convocatoria que se cerró en septiembre de 2022 y la convocatoria más popular de todo Horizonte 2020 con casi 11.000 propuestas en su momento. Este año se han financiado unas 1.200 propuestas, de las cuales, bueno, como os decía, en España casi 200 se van a desarrollar en nuestro país. Es sin duda, pues bueno, yo creo que una convocatoria muy popular y muy reconocida también dentro del ámbito científico. Después, vamos a pasar, dejar estos proyectos personales, individuales, vamos a pasar a los proyectos consorciados. ¿Cuáles son? Tenemos varios. El primero de ellos es el de las redes doctorales. ¿Qué son las redes doctorales? Pues bueno, pues es un consorcio, es una red de formación de investigadores predoctorales en áreas científicas con unas necesidades identificadas. Dentro de ese enfoque abierto, pues habrá unas líneas de investigación porque hay, por ejemplo, una falta de perfiles científicos o una problemática que hay que solucionar muy concreta en un ámbito específico. Y por eso se plantea la red. ¿Qué se busca? Crear un consorcio coordinado por una institución concreta, perdonadme, donde van a participar una serie de instituciones de diferentes países y instituciones diferentes, universidades, empresas, centros de investigación, pymes, y donde van a colaborar diferentes sectores, no solamente académico y no académico, pero también diferentes disciplinas, donde los investigadores predoctorales que vayan a defender su tesis se puedan nutrir del conocimiento y la experiencia de los diferentes agentes que están dentro de esa red que se ha creado.
Por lo tanto, formación a nivel científico. La idea aquí es contratar a un investigador predoctoral que va a defender, a establecer su línea de investigación y defender su tesis y leerla y defenderla en el marco del proyecto, y también adquirir una serie de competencias adicionales. Es la herramienta que tiene Europa para estructurar un poquito mejor la formación a nivel doctoral. Está basada en unos principios, y os he dejado unas referencias por si os interesan, sobre cómo tiene que realmente darse un doctorado innovador en Europa. Tiene principios concretos que se tienen que desarrollar en las propuestas que se presentan, y por lo tanto, como os decía, la idea es: se crea una red, se coordina y se contrata, ahora vais a ver, a una serie de personas, a un número de personas, de investigadores predoctorales, para que defiendan su tesis individual en el marco de un proyecto global que va a tener una formación común y conjunta. De nuevo, no podía ser todo muy sencillo, pero tenéis que saber, si hay personas interesadas en crear este tipo de redes o en coordinarlas incluso, que hay diferentes modalidades de participación. Y esta es la entidad, ¿de acuerdo? Siempre la entidad aquí no participa un investigador individual, sino que es la entidad, a través de sus líderes de los grupos de investigación, quienes van a preparar los proyectos, ¿vale? Hay tres tipos de posibilidades. Los doctorados estándar, que son aquellos que permiten una interacción más o menos importante entre la universidad y la empresa, donde hay un consorcio mínimo de 3 instituciones que ofrecen una formación doctoral innovadora y que puede contratar hasta un máximo de 15 investigadores predoctorales, contratarlos durante 3 años. Estos proyectos duran 4 años en total. Ahora os explico un poquito por qué ese 4º año adicional. También existe la posibilidad de doctorados industriales, que son aquellos que van a tener un mayor peso de la industria. ¿Por qué? Porque será obligatorio que la persona que se contrate, el doctorando o doctoranda, pase un 50% de su tiempo dentro del tejido productivo, en la empresa, ¿vale? Y que haya una supervisión conjunta entre el doctor dentro de la academia que está supervisando esa tesis y la persona responsable dentro de ese doctorando dentro de la empresa, ¿vale? Supervisión conjunta. De nuevo, se puede contratar en este tipo de redes, que llegan a ser muy grandes, como veis, a 15 investigadores predoctorales durante 3 años. Los doctorados conjuntos es una modalidad también un poquito diferente, que lo que busca es una formación conjunta, es decir, una emisión de un título doble, múltiple o conjunto, que tenga validez en un mínimo de 2 instituciones en 2 países diferentes. Por lo tanto, aquí también supervisión conjunta y normalmente contratación conjunta. Esto es lo que quiere fomentar la Comisión Europea, una estructuración de la excelencia doctoral, y esto es lo que busca, y por eso lo fomenta dentro de esta convocatoria. ¿Y qué hace? Pues permitir que esa contratación dure un poquito más. Son 15 máximo personas que se puede contratar, y se pueden contratar hasta 4 años, porque se considera que al ser un doctorado conjunto quizás implica un mayor tiempo en una u otra institución. La duración de los proyectos globales, que no la contratación ya hemos dicho que es de 3 años en un proyecto estándar o industrial, de 4 años en un doctorado conjunto. La duración global del proyecto es de 4 o 5 años y tiene que estar constituida por un consorcio mínimo de 3 instituciones en 3 países europeos diferentes, ¿vale? ¿A quién se contrata? A un investigador durante ese periodo de tiempo. Hay un mínimo que se dice que se contrata 3 meses. Lo normal es contratar a la persona el tiempo que dura la realización de esa tesis. Una vez cubiertos los mínimos de participación, lo habitual es que participen entidades de cualquier parte del mundo, ya sean beneficiarias o ya sean como entidades asociadas acogiendo estancias de investigación. De nuevo, también una restricción al ser un programa muy popular. Lo que se pretende con este tipo de actuaciones es subir un poco la tasa de éxito también. Aquellas propuestas que se hayan presentado antes y que se quieran volver a presentar tienen que tener un mínimo de una nota de 80 para poder ser elegibles en la siguiente convocatoria. Bueno, antes os decía a quién se contrata en el marco de los proyectos individuales, y ahora os digo a quién se contrata en estas redes. Pues la idea es contratar a los investigadores que van a empezar a realizar su doctorado, que ya tienen su máster importante, y a los que se les va a dar de alta en un programa de doctorado para obtener ese título de doctor en el marco del proyecto. Cualquier tipo de nacionalidad, no hay restricción. Lo que se debe de cumplir es la regla de movilidad. De nuevo, en este caso, lo que dice es que el doctorando o doctoranda que se vaya a contratar en el país que proceda no podrá haber residido en ese país más de 1 año en los 3 meses previos a la fecha de contratación. Bueno, yo os he dicho que el programa dura, el proyecto dura
o 4 o 5 años. 4 años para los estándares y los industriales y 5 años para los conjuntos. ¿Por qué? Porque siempre hay un año de margen en el que lo que se hace es, bueno, el proyecto ha resultado coordinado, somos beneficiarios de un proyecto, ahora hay que lanzar los perfiles, publicarlos abiertamente y de manera transparente para poder contratar a la gente, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues bueno, a través, por ejemplo, de la publicación en la página web de Euraccess, que es obligatoria, que es una plataforma de contratación que tiene la Comisión Europea, abierta a todo el mundo, donde se publican estas vacantes. Se define un perfil concreto, pues necesitamos a 3 investigadores para esta línea concreta de investigación, a 2 investigadores predoctorales para esta línea concreta de investigación, siempre investigadores predoctorales. Se publican, se incluyen los requisitos, los sueldos, la fecha de inicio, etcétera, etcétera, y se seleccionan. Ese es el año, digamos, que hay al principio de los proyectos para perfilar todo esto y permitir la incorporación a esa red que se va a crear, donde cada uno a su manera va a tener su propia línea de investigación, pero va a interactuar con el resto de compañeros porque va a recibir formaciones conjuntas, no solo a nivel científico, sino de nuevo a nivel transferible. Como decía, pues lo habitual en un proyecto de 4 años donde se financian a 9 investigadores predoctorales es que haya 2 o 3 cursos de verano o de invierno, no entro, verano, invierno, primavera, lo que sea, donde se consigue reunir a todas las personas para formarles en aspectos científicos, pero también en aspectos transversales, para medir un poco cómo va evolucionando el proyecto y sacar conclusiones y sacar resultados, ¿vale? Toda esta medición en todos los proyectos se hace a través de Marie Curie, a través de un documento que se llama el Plan de Desarrollo de Carrera y que incluye para el investigador pre y postdoctoral un poco esa prospectiva, ¿no? Dentro de estos 3 años, 2, 3, 4 años de proyecto donde yo voy a estar contratado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué publicaciones voy a intentar lograr? ¿A qué seminarios voy a ir? Pero también, ¿qué cursos me van a dar en ciencia abierta, en género, en lo que proceda, ¿vale? Esto de nuevo es la información relacionada con la propia financiación. Aquí también cambian un poquito los importes, pero lo que tenéis que saber es que se multiplican cada una de estas partidas por el número de años de contrato, 36 meses normalmente. Pues se multiplica cada una de esas partidas y por cada una de las personas contratadas dará el importe del global de la red, que puede ser 2,5 millones, 3 millones, depende. Y luego, para las personas que estéis igual interesadas en coordinar estos proyectos o preparar desde vuestro grupo de investigación una red doctoral, lo habitual suele ser que toda la parte de aportaciones institucionales en un proyecto coordinado se recomienda contratar siempre a una persona de gestión. Porque al final implica muchas cosas, sobre todo al principio, ¿no? Pues selección de perfiles, selección y evaluación de candidaturas, todo lo relacionado con la gestión de diferentes socios en diferentes países. Es complejo al final, ¿no? Y es importante que luego las personas que van a hacer la ciencia, que van a supervisar a los investigadores predoctorales, pues puedan estar a eso, ¿no? Entonces se recomienda bastante la contratación de un gestor o de una gestora. Y muchas veces se utilizan parte de los fondos institucionales, se derivan dentro de un acuerdo de consorcio, se pueden derivar al coordinador para esa contratación o se pueden, digamos, mover dentro de la parte institucional, redistribuir de la manera que sea más efectiva para la propia gestión del proyecto. Esto es importante saberlo, ¿vale? Y esto ocurre una vez que el proyecto se financia. Todas estas conversaciones de estos tejes-manejes de, bueno, pues voy a contratar a una gestora o parte de la formación la voy a hacer yo como socio. De nuevo, siempre, recomendación, Oficina de Proyectos Europeos, que os va a ayudar no solo con estos aspectos de gestión, sino también con aspectos presupuestarios y también con aspectos de redacción de propuesta, muy importante, ¿vale? Porque veréis bueno, que es esencial ese contenido científico-técnico de cómo se va a realizar un experimento, qué fases va a tener, tiene que ser muy riguroso, pero también hay partes dentro de la propuesta que requieren información histórica. Bueno, me voy al segundo gran, segundo gran programa estrella consorciado, que bajo mi punto de vista es quizás el más sencillo de entrar, si se quiere internacionalizar o empezar a internacionalizar su institución. Quizás es la modalidad más sencilla. ¿Por qué? Porque es la única, para empezar, que no obliga a contratar a nadie. No hay contratación aquí detrás, ni predoctoral ni postdoctoral. Lo que busca es crear una red, un proyecto colaborativo que se va a ejecutar a través de estancias de investigación.
de los famosos secondments. Hay mucha terminología, esto está en castellano, pero os encontraréis mucha terminología que yo creo que es la propia Comisión Europea la que la crea, ¿no? Y es difícil entenderla fuera de esta jerga de proyectos europeos. Bueno, un proyecto de I+D internacional colaborativo que se va a ejecutar a través de estancias de investigación del personal que está contratado por las instituciones que participan en el proyecto. En este caso, así como la convocatoria anterior era clave para estructurar la formación doctoral en Europa, este instrumento es clave para facilitar la internacionalización y crear nuevas redes y sobre todo mejorar y ampliar, ¿no? Y sostener las redes también a futuro ya existentes y las colaboraciones entre diferentes instituciones. Siempre ese marco internacional, interdisciplinar e internacional se tiene que dar. Muy importante, si no el proyecto es difícil que caiga y además los proyectos Staff Exchange, antes denominados RISE, tienen un componente intersectorial muy alto, porque al final no se obliga a nadie a contratar, a una empresa a contratar a personal, sino que una empresa igual ve más sencillo que parte de su gente realice una estancia de 2 meses o tener a un investigador predoctoral o postdoctoral en sus instalaciones durante 3 meses para la realización de un experimento concreto y es como más atractivo. Y, por supuesto, internacional. De nuevo, si antes decía que el 50% de las participaciones de la empresa, perdón, no de la empresa, del sector internacional estaba en Marie Curie, más del 30% está dentro de RISE y de Staff Exchange. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un proyecto donde, de nuevo, necesitamos instituciones de diferentes países, 3 entidades legales ubicadas en 3 países diferentes. 2 de ellos obligatoriamente tienen que estar en Europa. Si todas las instituciones son del mismo sector, académico o no académico, entonces la tercera institución va a tener que ser siempre fuera de Europa. ¿Vale? Duración del proyecto, 4 años. Y aquí nos encontramos con la jerga europea, máximo de 360 personas mes de estancia. Eso significa el máximo de personas que se pueden llegar a desplazar en el marco del proyecto. Bueno, aquí, puesto que hay mucha participación de países de fuera de Europa, os he puesto, digamos, las definiciones que tiene la Comisión Europea de país europeo, país no europeo, país asociado o no asociado, ¿vale? Porque aquí sí que, por ejemplo, hay una implicación a nivel de financiación en el proyecto de países que participan y pueden participar libremente en las acciones Marie Curie y en el programa de Horizonte Europa en general, pero de países que aun pudiendo participar no pueden recibir fondos. Entonces, esto implica algo a nivel de financiación en los proyectos. Este es un ejemplo, simplemente para ver cómo funciona. Yo os voy a dejar el enlace y lo podéis consultar si queréis. Este es un proyecto que se llama Connect Caribbean, donde participan instituciones, está coordinado por el CSIC. Veis un poquito el coste ahí en la mano derecha, esta información está en Cordis. El proyecto tiene casi 2 millones de contribución europea y está ahora mismo en ejecución. Participan instituciones de diferentes países del mundo. Aquí lo tenéis. Beneficiarios siempre ubicados en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia y en España. Instituciones académicas, casi todas de ellas, una en Francia que es una empresa. Y luego las instituciones asociadas, que en este caso siempre van a estar fuera de Europa, ¿vale? Las tenemos aquí, Colombia, Costa Rica, Cuba, etc. Bueno, es un proyecto que busca acercar los 2 mundos, la parte europea, la parte del Caribe, y ver un poquito la evolución en diferentes ámbitos culturales, políticos, sociales. Lo que yo quiero hacer un poco de hincapié con este ejemplo es que lo que se hace en el proyecto es un proyecto de I+D colaborativo a través de estancias. Aquí, si en la web entráis en cada una de estas imágenes, veréis que en Costa Rica se realizó una estancia de investigación de diferentes personas. Y cuando se hacen las estancias, más allá de recoger, hacer actividades, experimentos o hacer coloquios, lo que se hace es también difundir esa información, ¿de acuerdo? Lo que se está realizando en el marco del proyecto a través de seminarios, de coloquios, de eventos a la propia comunidad. Y, por supuesto, más allá de esa divulgación, fuera de lo que es la comunidad científica, también hay una producción científica muy importante. De hecho, uno de los proyectos con mayor producción científica de Horizonte 2020 fue un proyecto RISE. ¿Quién puede participar? Pues estos proyectos realmente están abiertos no solo al personal investigador. Aquí hablamos de staff, ¿vale? Y participan investigadores predoctorales,
postdoctorales y personal técnico y de gestión de I+D+I de las instituciones. Es decir, por ejemplo, personal de las OTRIs, ¿vale?, que estén relacionados con explotación científica de resultados, también podrían realizar estancias de investigación. Es válida la participación de investigadores postdoctorales. Aquí no hay límites en cualquier fase de su carrera investigadora ni límites de edad investigadora. Y el único requisito que hay que cumplir es ser staff, personal de esa institución, tener una vinculación previa de 1 mes antes de la realización de la primera estancia de investigación. Y esas estancias en estos 4 años de duración de proyecto son de mínimo 1 mes y máximo de 12 meses por persona. Se pueden dividir también, porque yo entiendo que igual si tengo a una investigadora en la audiencia que tiene un cargo muy importante y dice, ¿cómo me voy a ir yo 8 meses fuera y dejar mi puesto? Bueno, no tienen por qué ser ni 8 ni 12 meses. Pueden ser estancias más pequeñas y se pueden dividir siempre y cuando la estancia mínima de una persona sea de 1 mes, por ejemplo, a diferentes instituciones. Importante dedicación a tiempo completo al proyecto durante la estancia, ¿vale? Esto sí que es muy relevante. Y después de la estancia, se tiene que reintegrar esa persona a la institución donde ha ido. Si yo de la Universidad de Extremadura quiero ir a realizar una estancia a la Universidad de La Plata en Argentina, luego vuelvo, me reintegro. ¿Y por qué me reintegro? Para transferir ese conocimiento que he adquirido durante esa estancia de investigación. Este cuadro es complejo, pero lo que indica es que hay, bueno, unas reglas también, ¿vale? No se pueden financiar estancias dentro de un mismo país, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una universidad en España y una empresa en España, no va a poder nunca haber un intercambio entre esa universidad y una empresa porque son del mismo país. Tampoco si tenemos participantes de Brasil y de México van a poder establecer estancias entre esas personas porque son 2 terceros países. Pero lo que sí que va a poder ser siempre es el desplazamiento de un investigador, investigadora o de staff o de personal europeo fuera de Europa. Independientemente del sector, sea mismo sector o no sea mismo sector, siempre se van a poder desplazar. ¿De acuerdo? Lo veis aquí con el ejemplo que os pongo. En el caso del sentido contrario, de que una institución de un tercer país quiera venir aquí y quiera enviar a personal a Europa, entonces aquí interfiere lo que es la posibilidad de recibir fondos o no de la Comisión Europea. Por ejemplo, Estados Unidos no puede recibir fondos. Por ejemplo, México no puede recibir fondos. Por ejemplo, Uruguay no puede recibir fondos. Me pongo en la parte siempre de la parte americana, que es donde más trabajamos nosotros y porque es el ejemplo, ¿no? Aquí Chile, aunque sí podía antes en Horizonte 2020, ahora en Horizonte Europa no puede recibir fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede realizar la estancia, no hay ningún problema, pero si los fondos provienen de la institución chilena, ¿vale? Por eso veis el TIC, el OK en el resto de instituciones. Colombia puede enviar personal a Europa, pero Chile lo puede enviar, pero sufragando esa institución sus propios costes, porque si no, no sería elegible en el marco del proyecto. Bueno, y luego hay una novedad que yo creo que es muy interesante ahora en Horizonte Europa, que es la posibilidad de permitir intercambios interdisciplinares dentro del mismo sector. Es decir, antes no estaba permitido que un investigador de la Universidad de Extremadura que quisiera irse a una universidad en Francia lo hiciera, porque era el mismo sector, universidad con universidad no se podía. Ahora sí que se va a poder, siempre y cuando esa estancia que se quiera hacer sea interdisciplinar y siempre y cuando el máximo de ese tipo de estancias sean el tercio de la totalidad de las estancias que se van a hacer, ¿vale? Una estancia interdisciplinar la define la Comisión Europea, donde una estancia donde hay integración de diferentes aspectos relacionados de 2 o más disciplinas científicas. Aquí tampoco voy a entrar mucho, pero que sepáis que cada vez que se hace una estancia de investigación se generan fondos para que la persona se pueda desplazar, alojarse y también fondos para gestionar los propios aspectos formativos y científicos de las instituciones. COFUND. Bueno, COFUND es, así como os acabo de decir que los Staff Exchange es, bajo mi punto de vista, aquella modalidad que más recoge la internacionalidad y posiblemente la intersectorialidad en Marie Curie, COFUND es aquella convocatoria que más impacto tiene a nivel institucional para las instituciones, las entidades que lo piden. Es una institución la que lo puede pedir, pero muchas veces es una institución acompañada de otras instituciones que forman parte del proyecto. Lo que busca es cofinanciar, el propio nombre ya lo dice todo, cofinanciar programas nuevos o que ya existan a nivel regional, nacional e institucional, en 2 modalidades también, ¿de acuerdo? Contratación de investigadores predoctorales
y postdoctorales. ¿Qué busca con esto? Expandir las buenas prácticas de Marie Curie. ¿Por qué? Porque se basa en aspectos, por ejemplo, de contratación de Marie Curie. Se tienen que seguir las mismas buenas prácticas en ese sentido, contratación abierta, formación excelente, no solo en aspectos científicos, sino también técnicos. Y esto es algo que se da dentro de Marie Curie y se intenta incluir en todas las instituciones que piden los proyectos. Es obligatorio. Y también que sea sostenible. Estamos cofinanciando un proyecto. Lo que hay que hacer es convencer a la Comisión Europea de que el programa regional X es excelente per se y siguiendo un poco las buenas prácticas que tiene Marie Curie y que se van a incluir, merece esa cofinanciación. ¿Vale? ¿Cómo se puede cofinanciar la parte que Europa no va a dar? Bueno, a través de sinergias con otros fondos. Pueden ser fondos propios que tenga una universidad, un centro de investigación para cofinanciar lo que no da la Comisión Europea. No hay un porcentaje establecido, pero bueno, puede ser entre un 40, un 50, un 60% del proyecto. O pueden ser fondos, por ejemplo, de recuperación, fondos FEDER, Fondo Social Europeo. ¿De acuerdo? Hay que establecer sinergias, se pueden establecer sinergias con otros fondos. La contribución máxima de la Comisión Europea es de 10 millones de euros por beneficiario por convocatoria. En España, la verdad es que tengo que decir que las instituciones son excelentes en este ámbito. Es el primer país en retorno desde hace ya muchos años de manera consecutiva. Y os he puesto un ejemplo que podéis, si queréis, entrar en su web. Pero bueno, como estos hay 40 proyectos financiados en Horizonte 2020 y ojalá que en Horizonte Europa sigamos en la misma línea, ¿vale? Hay mucha experiencia, diversidad, desde universidades, desde centros de investigación, desde empresas, desde bancos que están participando, cofinanciando sus programas de incorporación, de becas doctorales y dándole este ámbito europeo. La duración es de 5 años, ¿vale? Porque normalmente en esos 5 años, al ser proyectos más complejos, con unas contrataciones más elevadas, se pone mínimo contratación de 3 personas. Los COFAN, pues aquí veis un COFAN de la Universidad Politécnica de Madrid de 12 personas, pero hay el COFAN de Acció, que creo que es una institución catalana que tiene 100, o el de la Caixa que tenía 60. Esto hay muchísima diversidad pre- y postdoctoral en función del número de contrataciones. Lo que hace la contribución de la Comisión Europea es cubrir el mínimo de remuneración que debe percibir la persona a la que se contrata. Están dados esos mínimos para investigadores predoctorales y para investigadores postdoctorales. Ese mínimo lo debe cubrir y el resto lo debe cofinanciar la institución, como os decía, a través de fondos institucionales, fondos FEDER, fondos de recuperación, lo que puede. Bueno, voy explicando un poquito voy acabando las 5 modalidades, explicando la última de ellas, que es muy diferente al resto. ¿Por qué? Porque esta, así como las otras implican una contratación, a excepción de Staff Exchange, pero están basadas en unos costes unitarios, esto es una acción de coordinación y esto es una acción de divulgación. Lo que se busca aquí es acercar la ciencia a la sociedad. ¿Y cómo se hace esto? Estoy segura de que lo conocéis, porque se lleva haciendo en España ya mucho tiempo. Hay creo que 6 o 7 proyectos financiados y se llama la Noche Europea de los Investigadores. ¿Qué se busca? Pues bueno, yo creo que despertar vocaciones científicas en los chavales, acercar a través de instrumentos, de experimentos que se hacen con los niños y con las niñas los resultados de investigación, ¿no? De alguna manera es transmitir a la sociedad, bueno, los beneficios que tiene la ciencia, por qué se está invirtiendo, bueno, pues esto es lo que en el día a día se consigue. Las temáticas son abiertas siempre, si habéis participado en alguna de estas actividades divulgativas son muy abiertas, se intenta últimamente que estén también un poco enfocadas a las 5 misiones que ha planteado Europa, de cáncer, de océanos limpios, etcétera, etcétera, de suelos, pues para darle un poco también de feedback, ¿no? De retorno, pues de qué le parece a la sociedad las actividades que se están haciendo. La pide siempre una institución, aunque muchas veces, tal y como ocurre con COFAN, hay una institución que la pide y participan diferentes universidades, centros de investigación, fundaciones de la comunidad autónoma o de la provincia que esté pidiendo el proyecto. Bueno, la verdad es que como yo doy tanta información, no sé si queréis que hagamos las preguntas al final o me centro en la parte final de consejos generales. No sé, Juan Carlos, Nuria, Amelia, si me lo decís. Porque veo... Vale, al final, ¿no? Sí, gracias. Vale, perfecto. Bueno, yo quiero daros algunos aspectos generales y no quiero entrar en explicar cada uno de los criterios de evaluación de las 5 diferentes convocatorias porque creo
que sería muy complejo y creo que sería dar información de más, ¿no? Sobre todo porque difieren, aunque son muy similares, pero difieren en subcontenido, pero sí deciros qué son los proyectos MCSA y qué se busca dentro de esa excelencia. Bueno, pues son proyectos que están relacionados siempre con proyectos de I+D+I y que tienen que ser innovadores, ¿vale? ¿En qué difieren del resto de proyectos? ¿Por qué Europa tiene que financiar una red o un proyecto individual? ¿Cuál va a ser el componente innovador? ¿Qué objetivos científicos? Hay que plasmarlos de manera muy clara, muy concisa y muy concreta. Lo que no se escribe no se puede evaluar. Por lo tanto, no hay que dar una visión solo global del proyecto, hay que darla, pero también hay que entrar a detalle de qué metodología se va a utilizar, de cuánto tiempo va a llevar, de por qué es innovadora. ¿Por qué? Porque estamos planteando, por ejemplo, un acercamiento entre dos mundos que nunca se han hablado, porque como os decía antes, se ha detectado que hay un perfil científico que no está ahora mismo en el mercado y que es muy necesario para solucionar una problemática concreta. Hay que identificar muy bien el por qué estamos pidiendo este proyecto. Y se tiende a buscar proyectos que sean interdisciplinares, que de alguna manera, pues a través de las propias estancias de investigación, a través de los propios perfiles de la gente que está pidiendo los proyectos, la complementariedad, por ejemplo, entre una persona supervisora y el investigador que va a pedir el proyecto, puedan, digamos, confluir diferentes ámbitos temáticos para enriquecer el proyecto. La dimensión de género es algo primordial y es algo transversal a todo Horizonte Europa, transversal a lo largo de la propia propuesta. Encontraréis diferentes puntos en los que hay que detallar aspectos de sexo y de género. A nivel de investigación, identificar si vuestro proyecto pues puede tener aspectos de dimensión de sexo y de género, tomar vuestras biológicas diferentes, si los resultados de una investigación van a afectar de manera diferente a una mujer, a un hombre, a un niño, a un anciano. Todo eso hay que plasmarlo y detallarlo muy bien en la metodología que se va a explicar. No solo a nivel de la parte de excelencia, sino de implementación también se van a tener en cuenta aspectos de toma de decisiones, de cómo en un proyecto consorciado están establecidas esa paridad o no entre los diferentes órganos, por ejemplo, de si hay actividades que fomentan el liderazgo de la mujer científica a través, por ejemplo, de mentorazgos. Todos estos aspectos de dimensión de género, yo os he dejado ahí enlaces concretos a documentos clave, a vídeos que os pueden ayudar cuando estáis preparando los proyectos, ¿vale? Porque muchas veces decís, pues es que yo trabajo en matemáticas, no me aplica el género o el sexo, pues puede ser perfectamente, pero entonces todo eso se puede suplir con aspectos formativos asociados a esta temática, ¿vale? Y una metodología abierta, ya sabéis que esto antes era importante en Horizonte 2020, pero ahora en Horizonte Europa lo es más, todo lo asociado a práctica abierta, a acceso abierto, a través pues bueno, de la participación no solo de la comunidad en general, de la sociedad, a incluirla en la propia elaboración de los proyectos científicos, sino también que estos mismos se den a conocer de manera mucho más abierta y transparente en los proyectos. Y a nivel de excelencia yo remarcaría aspectos puntuales, como son la propia supervisión. Hablamos de supervisión en proyectos individuales, hablamos de supervisión en proyectos de redes doctorales, también en intercambios de personal. La Comisión ha establecido un documento estratégico ahora en Horizonte Europa que define un poco cómo tiene que ser esa supervisión, porque obviamente va a estar supeditada a las diferentes fases de la carrera investigadora. Una persona necesitará más o menos supervisión. Cómo tiene que tener, qué aspectos tiene que tener en cuenta una persona que supervisa, qué actividades tiene que realizar a cabo, como es ese plan de desarrollo de carrera investigadora, y por lo tanto tenéis también un documento a vuestra disposición. Formación siempre en esa triple I y formación siempre científica y transversal. Los proyectos, ya os digo, que aquellos que determinen una formación científica fantástica, pero que no conlleven una formación transversal asociada, de manera global en una red doctoral o de manera individual en un proyecto postdoctoral, se van a caer, no van a llegar a una nota máxima. Y luego importante esa transferencia de conocimiento, que tiene que ser bilateral. ¿Qué va a ofrecer la persona a la que se va a contratar a la institución? ¿Qué expertise, qué background tiene y por qué es la persona idónea para realizar un proyecto?
y viceversa, la institución, ¿qué le va a aportar de nuevo a su carrera investigadora, ¿no? Entonces, ¿cómo se están enriqueciendo esas dos partes, no solo dentro de un proyecto postdoctoral, sino, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un proyecto de intercambio de personal, aplicaría lo mismo, ¿no? ¿Qué perfiles participan? ¿Cómo se complementan? ¿Qué transferencia de conocimiento van a dar? Y también cómo esto puede dar lugar a una colaboración a largo plazo. ¿Qué impacto tienen los propios proyectos? Bueno, los proyectos, como decía ya al principio y ahora lo vuelvo a retomar, en fase de evaluación van a medir el impacto en tres medios, por decirlo de alguna manera. Esas perspectivas de desarrollo de carrera profesional que hay que detallar, hay que hacer un poco un ejercicio de pensar, bueno, el proyecto se va a tener un momento X, se van a facilitar unas capacidades y unas herramientas concretas que se detallan en excelencia y por lo tanto van a impactar de esta manera en esa persona. ¿Cómo? Pues facilitando, por ejemplo, un liderazgo mayor, facilitando la posibilidad de ampliar una red de contactos, facilitando la posibilidad de quizás solicitar unos fondos nacionales o unos fondos institucionales o de definir una carrera fuera de lo que es la academia, dentro de un sector no académico concreto diferente. Todo eso es importante desarrollarlo y concretarlo. Muchas veces nosotros que revisamos propuestas nos encontramos con proyectos muy genéricos en esta parte. Y no aplica lo mismo un impacto a un proyecto de ingeniería que a un proyecto de ciencias sociales. Los actores y las instituciones que forman parte del sistema o de ese ecosistema son diferentes. Por lo tanto, los perfiles que van a resultar y las perspectivas a nivel científico son diferentes. Importante también identificar cómo se van a maximizar esos resultados y esos efectos obtenidos. Los resultados dentro del propio proyecto y los efectos a posteriori. Y aquí se diferencia muy claramente lo que es la difusión científica dentro de la propia comunidad a través de asistencias a conferencias, de publicaciones, de este tipo de actividades más centradas en la comunidad científica, pero también se tiene que detallar un plan para llegar a otros públicos objetivos, a los propios usuarios finales de los resultados científicos, a la propia sociedad, a los decisores políticos. ¿Qué se puede realizar? No es lo mismo una actividad pensada para despertar vocaciones científicas, como puede ser una jornada de puertas abiertas, a una actividad que se tenga que hacer para llegar a un decisor político, que será más posiblemente un estudio o un resumen ejecutivo. Todo esto hay que detallarlo muy en detalle, ¿vale? Por lo tanto, diferenciar cuáles son los públicos objetivos, qué actividades se van a realizar e intentar también identificar los impactos midiéndolos. Lo decía antes, lo que no está escrito y lo que no se mide no existe. Por lo tanto, encontrar KPIs, datos concretos de impacto en los diferentes aspectos. Y, por supuesto, ¿qué impactos tienen los proyectos a nivel científico, a nivel técnico, a nivel social, a nivel político? Para detallar esto bien, hay que tener muy en mente las grandes iniciativas, las políticas europeas, las hojas de rutas en los ámbitos temáticos que tiene la Comisión Europea y la Unión Europea en general. Pues dentro del espacio europeo de investigación, por ejemplo, a nivel de recursos humanos existen políticas concretas, pero cada uno, pues en cáncer tiene una misión y en otros ámbitos temáticos tiene otras. Es muy importante hacer alusión a esas políticas y de nuevo indicar, bueno, qué se espera obtener a medio y largo plazo. Hay un documento importante, estratégico, como lo era el de supervisión, es el documento de la Carta Verde, que está tomando cada vez más relevancia. ¿Por qué? Porque se busca proyectos que sean sostenibles a nivel de gestión. Y eso es importante y hay que detallar y se puede detallar a muchos niveles, a nivel de implementación, a nivel de impacto, por supuesto. Muchos proyectos van a tener un impacto medioambiental intrínseco a la propia parte científica. Eso es fácil desarrollarlo, pero hay que desarrollar esas actividades medioambientales también dentro del proyecto. Y finalmente, pues la implementación de los proyectos. Y esto de nuevo es jerga europea. ¿Qué nos pide la Comisión? Que si nos van a dar fondos, sepamos gestionar esos fondos y lo hagamos de manera eficiente, lo más eficiente posible. Para ello, se van a tener que identificar unos paquetes de trabajo concretos y unas tareas y unas actividades muy específicas. De gestión siempre, nosotros siempre os decimos que los objetivos científicos que se han plasmado en excelencia se van a transmitir o se van a convertir en paquetes de trabajo científicos. Dentro de esos paquetes de trabajo científicos habrá tareas concretas. Pero no solo puede haber paquetes de trabajo científicos, tiene que haber paquetes de trabajo transversal, de gestión,
de comunicación e impacto, por ejemplo, de aspectos éticos, si tenemos un proyecto muy ligado a ciencias de la vida o donde pueda haber aspectos éticos muy concretos, también se puede desarrollar un paquete de trabajo de aspectos éticos y un paquete de trabajo de formación, para que se vea la consistencia y la importancia que tienen los aspectos formales también dentro del proyecto. Y por supuesto, como todo proyecto vivo y más científico, tiene sus riesgos. Y por lo tanto hay que detallar unos mecanismos de seguimiento a través de esta famosa jerga de deliberables, de entregables, de puntos de inflexión, de un Gantt chart donde se desglose de manera muy visual qué actividades se van a realizar y, por supuesto, qué riesgos hay, tanto científicos como técnicos, como de gestión, que los habrá en todos los proyectos, detallando ese plan B, ¿no? Si ocurre esto, pues yo qué voy a hacer. Y ese plan B tiene que ser, siempre que se pueda, medible y cuantificable. Y luego, por supuesto, se va a realizar un proyecto. ¿Por qué se realiza en una institución concreta? ¿Qué capacidades tiene esa institución? ¿Qué infraestructuras tiene? ¿Son las adecuadas? Siempre decimos lo mismo y yo me reitero muchas veces, pero es que lo que no está escrito no se puede evaluar. Mucha gente dice, bueno, yo voy a hacer un proyecto europeo y me voy a ir al MIT. Como es el MIT, seguro que me lo dan. Pues si no se explica qué tiene el MIT a nivel de infraestructuras, de acceso a un repositorio concreto o de unas instalaciones específicas o de la propia experiencia de la persona que supervisa, no es tan sencillo obtener esa financiación. Quiero recordaros que van a ser personas las que van a evaluar vuestro proyecto. Normalmente son 3 investigadores o investigadoras que cada una va a tener un background diferente, que algunos de ellos van a tener, puede ser, mucha experiencia en vuestra propia línea de investigación, pero otros no. Por lo tanto, la propuesta tiene que tener muchísimo rigor científico, pero también tiene que estar escrita de manera, y esto sé que no gusta mucho, pero de manera que esté un poquito empaquetada, que tenga un poco de marketing, que se entienda bien, que esté bien escrita, que haya imágenes que ayuden a guiar a los evaluadores. Muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Explicar, por ejemplo, una metodología a través de un diagrama o de un cronograma o de unas imágenes concretas dice mucho de manera visual a la persona que lo va a leer. Y teniendo en cuenta que estas personas igual se leen 10, 15 o 20 proyectos, depende de la modalidad, es importante que la lectura les enganche desde el momento número. Bueno, además, yo os acabo de dar muchísima información, lo sé, pero ¿dónde podemos buscar esta información? Siempre hay que ir a la fuente, y la fuente oficial es el famoso portal, el Funded and Tenders Opportunities Portal. Aquí vais a encontrar el acceso directo a las acciones MCSA. En función de la convocatoria en la que estéis interesados o interesadas, pues tenéis que pinchar en el enlace concreto y os derivará a una parte donde tenéis toda la información de la convocatoria. También tenéis todos los documentos, muy importante. Yo he puesto ahí que con calma y a leer la guía del participante, pero hay mucha más documentación, está el programa de trabajo, hay preguntas frecuentes. También tenéis, por ejemplo, la posibilidad de, si estáis pensando en preparar un proyecto consorciado, de buscar socios, ¿vale? Aquí también hay un mecanismo de búsqueda de socios dentro de la propia plataforma, de gente que cuelga, instituciones que cuelgan, por ejemplo, pues yo estoy preparando un proyecto basado en temas de polímeros y busco una empresa o una pyme o busco una universidad, etcétera, etcétera, puntera en esto, en esto, en esto. Por lo tanto, utilizar muy bien esta parte. ¿Dónde más podéis encontrar información? Bueno, nosotros dentro de FECIT, tanto el CEDETI como nosotros como FECIT, publicamos todo lo relacionado con lo que compete a los programas que estamos llevando. Por ejemplo, en mi caso son las acciones Mariscos Curie, pero mis compañeros de Consejo Europeo de Investigación, del Clúster 2, de COST, de Ampliar la Excelencia, del EIC, todos ellos también publican toda la información, los materiales de apoyo, las sesiones informativas como las que vamos a hacer. Yo espero publicarlas a lo largo de esta semana para las siguientes convocatorias aquí, en el portal web de Horizonte Europa. Aquí podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, tenéis acceso a toda la documentación, a todos los vídeos que colgamos y que publicamos. Por lo tanto, yo creo que ese es, yo diría, los 2 enlaces principales. Y de nuevo, aunque tenéis la disponibilidad de todos los puntos nacionales de contacto, tanto para revisar propuestas coordinadas en algunas de las convocatorias como para que resolvamos nuestras dudas, creo que es importante siempre una figura que para nosotros actúa de multiplicadores a nivel nacional y sin las cuales no podríamos existir,
y siempre me remito a ellas, que son aquellas oficinas de proyectos europeos. ¿Por qué? Porque tienen información de cuando tenéis que escribir una propuesta, vais a tener que hablar de los cursos formativos. ¿Qué cursos formativos tiene la Fundecit, tiene la Universidad de Extremadura, tiene la Politécnica de Valencia dentro del proyecto? Quien os lo va a dar normalmente son esas propias oficinas de proyectos europeos que tienen ese conocimiento. O quienes os van a ayudar si estáis preparando un proyecto consorciado para saber cómo se tiene que escribir un acuerdo de consorcio, es esa propia oficina de proyectos europeos. Bueno, yo acabo un poquito antes, pero es que normalmente sé que es mejor acabar un poquito antes que después para resolver dudas y dar más margen a las ayudas. Y espero que yo sé que es mucha información y he dado la menos posible para no, digamos, que las cabezas se vayan mucho, pero espero, como decía nuestra querida María Salomé Ascos Curí, ella decía que en la vida no hay que tener miedo a nada, sino que hay que entender las cosas. Espero dar un poquito de información para entender un poquito más el programa y que animaros a participar en alguna de las modalidades, la que más aplique en vuestro caso. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por tantísima información que vamos a parcelar, vamos a reflexionar sobre ello y mientras damos paso a Amelia Aguilar para que nos cuente un poquito también su parte. Como hemos dicho antes, Amelia Aguilar es técnico de internacionalización de la I+D+I en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundecit. Tienes como unos 10 minutos aproximadamente o el tiempo que tú consideres y necesitas. Muchísimas gracias, Amelia. Gracias a vosotros por participar en este seminario conducido por Cristina Gómez, como siempre excelente su exposición. Yo en mi caso, bueno, como lo han dicho, soy Amelia Aguilar, soy personal de Fundecit, Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, y también soy miembro de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Extremadura, motivo por el cual también estoy participando hoy aquí. Y yo en concreto, después de toda la información que ha adelantado Cristina acerca de todo lo que abarca Marie Curie, que ya veréis que es bastante, yo voy a centrar mi pequeña exposición solo en Marie Curie Postdoctoral Fellowships, que son las becas individuales que ha explicado Cristina, porque hemos comenzado nosotros en este mes con nuestra campaña de apoyo específica para Postdoctoral Fellowships 2023. ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña de apoyo lo que busca es fomentar la participación de todos los grupos de investigación, tanto de la Universidad de Extremadura como también de otros centros de investigación del SECTI. El SECTI es el conjunto del ecosistema de I+D+I en Extremadura, en la convocatoria Marie Curie Postdoctoral Fellowship de este año. Es la segunda campaña que hemos iniciado este año, ya hicimos una el año pasado con buena participación, y queremos conseguir esa misma o incluso mejorar la participación del año pasado. Nosotros prestaremos el apoyo en todo el proceso de preparación de la propuesta hasta la presentación de la misma. Os he enumerado aquí muy breve, de forma muy resumida en qué consiste esta campaña. En primer lugar, comienza con unas sesiones informativas que ya han dado lugar tanto en Badajoz como en Cáceres. El pasado 15 en Badajoz y el 22 de este mes estuvimos en Cáceres, y a continuación, después de las sesiones informativas, invitamos al personal investigador de la universidad o de otros centros a expresar su intención de querer participar en esta convocatoria a través de cartas de interés que nosotros tenemos preparado con una plantilla, y que la fecha límite, sabemos que ya es pelín tarde porque estamos hoy a 28, fecha límite el 31 de marzo para entregar esas cartas, pero son una plantilla de una hoja con alguna información principalmente del investigador supervisor que quiere o que busca un investigador internacional que quiera contratar y conjuntamente preparar con él esta propuesta. Para eso tenemos esa plantilla. A continuación, una vez recabadas todas las ofertas que tendremos,
por parte de los investigadores supervisores, es decir, senior y experimentados que quieran presentar propuestas este año, nosotros iniciamos una campaña de difusión internacional. Eso comenzará en el mes de abril a través de la publicación de estas hosting offers, ofertas de acogida, a través del portal Euraccess, que ya ha comentado antes también Cristina, y también otro tipo de plataforma de difusión que están dedicados o son por y para la comunidad científica internacional, como es el nuevo portal MSCA, Matchmaking Platform, en el que también se busca unir a los demandantes con los solicitantes. En tercer lugar, nosotros lo que haremos es, una vez publicadas esas ofertas, es recabar todas aquellas candidaturas o interés que proviene por parte de los investigadores postdoc que cumplen los requisitos y son elegibles para preparar propuestas. Nosotros recabamos esa información y esas candidaturas, preferiblemente en el mes también de abril, a lo mejor nos vamos ya un poquito incluso a mayo, hasta pondremos en conocimiento a todos los supervisores que participan en la campaña y que han entregado carta de interés, todos los candidatos que hayan respondido a esa demanda, para que estos elijan o seleccionen a la persona que creen más adecuada para preparar conjuntamente la propuesta en el marco de la idea o la temática investigadora científica que quieran para su proyecto. En siguiente lugar, pues comienza el trabajo de preparar y redactar las propuestas. Eso será en un marco entre abril y julio, que a lo mejor, sí, claro, en julio, que puede ir incluso a lo mejor un poco a agosto, pero lo preferible sería que termine en julio. Nosotros ahí damos todo el apoyo, lo que ha comentado Cristina antes, que es muy importante y nosotros lo vemos muy a menudo, que desde que iniciamos la Oficina de Proyectos Europeos en la Universidad de Extremadura, que fue en septiembre de 2019, cada vez son más los investigadores, la comunidad ya sabe que existe esta OPE, que tienen a esta oficina con personal especializado, o al menos nos estamos constantemente especializando y formando para poder prestar el mejor apoyo posible, porque contempla muchísimos aspectos que en principio un investigador, cuando piensa en su temática, en su idea de proyecto, no tiene en mente todos estos aspectos transversales que ha comentado Cristina, cómo hay que redactar la propuesta, qué es lo que hay que tener en cuenta, cuáles son las diferentes fases. Hay una parte A y una parte B. En esta concretamente, en las postdoctoral fellowships, por ejemplo, no se puede pasar uno de 10 páginas en la redacción de la memoria de propuesta, con estas tres partes que indicó Cristina: excelencia, impacto e implementación. Todo lo que se ha comentado en esta sesión tiene que tener cabida excelentemente explicado de la mejor forma y no puede pasarse de 10 páginas. ¿Cuál es la mejor forma de poder hacerlo? ¿Cómo hay que escribirlo? No dejarse fuera nada. Pues para todo ese apoyo contáis con nosotros en la oficina. Y también para una de las novedades que tenemos este año en la campaña es que todo este apoyo irá acompañado de 3 talleres prácticos presenciales entre abril y junio. La idea es que haya un taller en cada uno de los meses, un primer taller en abril, un segundo en mayo y el último en junio, conducidos por una consultora externa especializada en Marie Curie y concretamente, sobre todo en postdoctoral fellowships. Esta consultora va a acompañar a todos aquellos que ya confirman preparación de propuestas para la convocatoria de este año, y se van a hacer en una dinámica de sesiones que duran aproximadamente 3 horas cada taller, y se va a tener en cuenta todos estos aspectos que ha comentado Cristina: cómo se tiene que redactar, cómo contextualizar tu idea de proyecto, cómo diseñarlo, qué tengo que tener en cuenta para la parte de excelencia, qué es lo que tengo que no olvidarme, dejar fuera para la parte de impacto, y en la parte de implementación
qué aspectos tengo que tener muy en cuenta para poder plasmar de la mejor forma también esta última parte en mi propuesta. Sabemos que, como ha comentado Cristina, que la mayor puntuación se lleva a excelencia, pero en Marie Curie es importante ser excelente en todos los apartados, no solo en el primero. Ser lo mejor posible en todos porque es una convocatoria altamente competitiva y por eso queremos este año esencialmente contar con la consultora externa que conduzca estos 3 talleres prácticos que van a venir muy bien. Luego ya terminamos la revisión de propuesta, que de eso ya se encarga la oficina, como cada año, que queremos que sea hasta agosto, lo más tardar, porque como todos sabemos, esta convocatoria tiene fecha de cierre el 13 de septiembre, como cada año, y esa es la última parte entre agosto y hasta ese, no el último día, por Dios, por al menos 2 o 3 días antes, tener todas las propuestas subidas y de eso también se va a encargar la oficina, como cada año. Nosotros nos encargamos de subir toda la parte A en el Funding Attendance Portal y también de subir los anexos de la memoria que conforman la parte B1 y B2 de la propuesta. En la siguiente slide os pongo, para que sea un poco más visible, la consecución de esta campaña con los 7 meses que contempla, desde que iniciamos la primera sesión en Badajoz hasta la presentación de las propuestas. Y yo, por mi parte, nada más que contaros. Daros las gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico, el profesional de Fundecid y también el operativo que tenemos en la OPE. Y estoy a vuestra total disposición a todos aquellos que estéis participando hoy y seáis de Extremadura y queráis participar en esta campaña. Estaré encantada de ofreceros todo el apoyo que necesitéis y si hay investigadores seniors que quieran contratar a un postdoc internacional y preparar conjuntamente con esa persona la propuesta, por favor que se ponga en contacto conmigo para que le pueda enviar la plantilla de la carta de interés que tenemos preparado para ello. De mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos, a Cristina y a Amelia, y os paso, bueno, debéis de haberlo hecho fenomenal porque la gente lo tiene clarísimo. Hay pocas preguntas, pero os paso lo que ha llegado, ¿vale? Escribe Paula Ayllón, dice, ¿cuál es para ti, Cristina? ¿Cuál es el proceso para elegir la institución? ¿Influyen los rankings de universidades? Muchas gracias, Nuria. Bueno, yo en primer lugar lo primero que quiero hacer es detallar, que no sé si os habéis dado cuenta, que estas personas de la OPE se van a pasar el mes de agosto revisando propuestas y que son aspectos que son de agradecer. Yo entiendo, bueno, que lo sé porque es que es una convocatoria que cierra, tiene unos plazos de cierre que son malísimos y es complicada siempre, pero bueno, que es de valorar. Y yo no había visto vuestro proceso en este caso y quería daros la enhorabuena porque está fenomenal. ¿Cuál es el proceso de elegir la institución? Pues bueno, más allá de un ranking de universidades, yo creo que lo importante es identificar 2 aspectos. Primero, la institución que sea puntera en esa línea de investigación en la que esa persona, la que Paula, tú quieres desarrollar tu proyecto. Y segundo, que el personal de supervisión que esté a tu cargo sea y tenga un perfil complementario al tuyo. Porque no solo se va a evaluar, es un poco lo que comentaba, ¿no? Pues me voy al MIT, como es el MIT me lo van a dar. No, hay instituciones mucho más pequeñas, tanto centros de investigación como universidades, como todo tipo de instituciones que, aunque sean más pequeñas y menos reconocidas o conocidas, tienen unas infraestructuras excelentes, tienen un personal, una técnica o una instrumentación o un expertise muy concreto en ese proyecto que tú quieres desarrollar y eso es lo adecuado para ti. Y normalmente ese proceso muchas veces se suele hacer pues a través de las propias colaboraciones ya que se tiene o a través de salsear un poquito en todas estas webs que os estamos comentando, que comentaba Amelia, el Matchmaking Platform, en Euraccess, en proyectos que hay instituciones que plantean que están disponibles a preparar proyectos Marie Curie. Pero yo no me dejaría solo influir por el ranking de la propia universidad.
Vale. Una segunda pregunta también para ti, Cristina. Buenas, es de Carlota Castro. ¿Estas ayudas salen cada año? Es decir, ¿en abril de 2024 es posible que se abran de nuevo las ayudas postdoctorales? Correcto, todos los años, ¿vale? Van a salir, por eso os decía que si este año no podéis y en el año 2024 seguís cumpliendo con la elegibilidad, podéis presentaros en 2024. Todos los años, de aquí a 2027, que acabe el programa Marco, en el mes de abril, día a día abajo, a menos que ocurra una nueva, en fin, yo no quiero pensar, pero si todo va como tiene que ir, salen todas las convocatorias todos los años, en las mismas fechas. Vale, y esta es para Amelia. Amelia, es de Ana Mejía. ¿Esta campaña de apoyo es exclusiva para Extremadura o se realizará a nivel nacional en distintas universidades o centros? Esta campaña es exclusiva para Extremadura porque nuestra función es por y para el ecosistema de I+D+I de Extremadura. Entonces, lógicamente, no podemos realizar este trabajo para otras universidades. Sí que implica que puedan participar personas internacionales que sean los postdocs que vayan a preparar conjuntamente la propuesta con los IPs extremeños, pero lógicamente lo tenemos que limitar a Extremadura en este caso. Ana Mejía para Cristina. ¿Cómo solventar la falta de apoyo de la universidad si no cuenta con este tipo de oficinas? Y cómo pone como ejemplo la Universidad de Oviedo. Vale, bueno, me imagino que igual ha habido algún tipo de reestructuración, quizás en la Universidad de Oviedo, pero porque sí que tiene la UniOV también una OP con personal de apoyo, por lo menos lo ha tenido, nosotros hemos tenido contactos. A veces ocurre, pero ocurre aquí en España y ocurre en otros países. Entonces, nosotros como puntos nacionales de contacto a nivel estatal, lo que hacemos es suplir muchas veces pues las situaciones en las que no hay un apoyo institucional más claro, como por ejemplo se está ofreciendo, como lo que nos acaba de comentar Amelia, o como existen muchas instituciones. La recomendación es que se sigan nuestras sesiones informativas, que os deis de alta en las RSS de Horizonte Europa, porque nosotros publicamos muchísimo material de apoyo en español, en inglés, hacemos colaboraciones a nivel internacional con Euraccess para difundir también fuera de Europa y colgamos no solo nuestros materiales, sino que colgamos material de otros puntos nacionales de contacto europeos que tienen también seminarios que nos parecen súper interesantes, lo publicamos. Material práctico, que es una especie de guía que llamamos el MSSANET Handbook, donde se explica qué escribir en cada uno de los apartados de la propuesta, que yo creo que es sin duda, por lo menos bajo mi punto de vista, el documento más práctico que tenemos, que estará disponible a nivel nacional en la plataforma de Horizonte Europa para todo el mundo y que os puede guiar, como decía, pues bueno, a la hora de escribir la propuesta, porque es que indica exactamente qué tiene que incluirse dentro de cada uno de los subapartados. Lo que no podemos hacer es revisar propuestas. Si no lo podemos hacer, y a mí me gusta explicarlo porque es cierto que lo hacíamos en Horizonte 2020. El problema son los números, porque España es el primer país en participación. Os diré que ha habido años en los que España ha enviado 1.500 propuestas, 1.053 creo que es el último número del último año, y no tiene, que decir, a nivel de impacto, aunque nosotros entre 3 personas revisemos 60 propuestas, por ejemplo, no tiene ningún impacto realmente la medida como tal. Entonces, lo que hemos hecho es justamente a esas instituciones, y yo ahí, pues quizás hablando con la Universidad de Oviedo, podrías intentar decirles que nosotros, además de las sesiones informativas a todo el personal investigador, hacemos sesiones específicas que llamamos cafés con los NCPs, que están solo abiertas a personal de gestión de las instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto muy directo con Amelia y con otros tantos gestores para recibir dudas muy puntuales que pueda haber sobre elegibilidad o sobre aspectos concretos de casos siempre anónimos, pero que yo creo que les ayudan mucho a los gestores a enfocar el apoyo que luego ellos dan. Y es la fórmula que hemos encontrado para suplir una revisión nacional, apoyar a las propias instituciones para que os puedan ayudar ellas. Entonces, animar desde tu parte, si puedes, a la oficina de Oviedo, ya sea el personal de gestión o, por ejemplo, a tu personal de supervisión, que también puede entrar en esas sesiones, a participar.
Vale, ahora me gustaría hacer otro tipo de pregunta, no tan específico, sino ¿qué tipo de personas conforman el jurado, tanto Amelia como Cristina? Porque me imagino que eso también a la gente le gustará saber. ¿Y cuáles son los proyectos más populares? ¿Qué tipo de proyectos suele presentar las instituciones o las personas? Vale, bueno, yo sí si te parece, y luego ya igual Amelia por la parte que ella suele ver de proyectos, son 3 las personas que evalúan los proyectos, ¿vale? Es un jurado o un panel de evaluadores constituido por un mínimo de 3. En casos de desempate o de desencuentro, sobre todo en los proyectos consorciados, puede entrar una 4ª persona en juego. Pero lo adelantaba un poquito antes, son personas siempre pues, con investigadores, doctores o personal de referencia en el sector privado también, que tienen perfiles que pueden ser muy similares, es decir, muy conocedores de la línea de investigación que se está presentando, pero también un perfil más generalista, conocedor de ese ámbito científico, pero no tan específico. Por eso yo siempre digo lo mismo, es importante ser muy riguroso, porque sin ese rigor científico los proyectos no son excelentes y no se evalúan, pero hay que recordar que no todo el mundo va a conocer al 100% pues cómo se prepara un instrumento o aspectos muy concretos de una línea de investigación. Entonces, no hay que perder tampoco a esos 2, igual, o 1 o 2 evaluadores generalistas en ese proceso. Por lo tanto, es una combinación. Además, a nivel geográfico se busca siempre que haya personas internacionales en cualquier parte del mundo. A nivel de sectores lo mismo, balance a nivel de género. De una convocatoria a otra siempre tiene que haber un 20% de evaluadores nuevos, justamente para que se vaya regenerando un poco, ¿no?, esa base de datos. Y de hecho animo, la mejor manera de poder escribir un proyecto es saber cómo evaluarlo. Nosotros siempre animamos a las personas que se den de alta en la base de datos, ¿vale?, que tiene la Comisión Europea, que se den de alta en la base de datos para aprender cómo se hace. Y luego, a nivel de popularidad, realmente hacer un programa con enfoque abierto, nosotros las temáticas es inviable que las conozcamos. Lo que sí sabemos es cuáles son los paneles que más demanda tienen. Y por lo general los paneles que más demanda tienen suelen ser el de ciencias de la vida, el de ingeniería y el de ciencias sociales. Varía un poquito en función de la convocatoria. Os diré que, por ejemplo, la convocatoria de intercambio de personal, el panel de ingeniería, suele ser siempre el más popular. El más popular, quiero decir que es donde más proyectos se reciben y donde más se financian, porque no hay un presupuesto específico para un panel. En función de la demanda se van financiando los proyectos. Y luego los paneles menos populares o más pequeñitos suelen ser el de matemáticas y el de economía. Ahí es donde menor número de proyectos se financian. Pero siempre andan ahí, ciencias de la vida, ciencias sociales, ingeniería, ciencias medioambientales, suelen ser los 4 paneles que más proyectos recogen, ¿no? No sé si ciencias de la vida yo creo que también es normal, ¿no? Es muy amplio. Tras la pandemia también yo creo que volvió a quedarse ahí en primera posición antes de ciencias sociales, pero bueno, eso serían un poco a nivel de áreas científicas. Y a Amelia, ¿tienes otro caso? Yo por ampliar un poco la información ya a nivel extremeño, que es lo que nosotros aquí conocemos, respecto a popularidad, quizás como comentó Cristina, está muy popular y en mayoría de presentación de propuestas está en primer lugar la convocatoria que os he comentado hoy, que he presentado hoy con la campaña, las Postdoctoral Fellowships, al ser becas individuales que se preparan de manera individual entre un IP y un investigador postdoc internacional, esas son las que más se suelen presentar. El año pasado tuvimos 7, unas al final luego no se presentó, bueno, pues 6, y en el año 21, incluso antes de iniciar las campañas de apoyo tan estructuradas que tenemos ahora, ya fueron también 5 las propuestas que se presentaron, luego 6, y en esta campaña, bueno, pues ya estaremos también a la expectativa de poder, de que puedan ser un poco más, entre 6 y 8 quizás, o más, las propuestas que se puedan preparar. Pero también hemos dado apoyo a propuestas de tipo RISE, como comentó Cristina, que son las
las que ahora se llaman Staff Exchanges. Ahí hemos tenido un apoyo, no ha sido financiado, pero sí obtuvo muy buena puntuación. Eso fue en el año 21, al arranque del nuevo programa Marco. Y también hemos tenido la participación por parte y coordinación de la Universidad de Extremadura de una red predoctoral que ahora mismo está en ejecución, que es así, ha obtenido financiación. Y también es el segundo año, a principios de este año, en febrero, hemos presentado, la Junta de Extremadura, el gobierno regional, ha presentado su segunda propuesta de un co-fund para un programa de postdoctoral y estamos a la espera de conocer los resultados, a ver qué pasa. Es nuestro segundo intento. A ver si Esa hay es nuestra suerte. trayectoria hasta ahora en Marie Curie. Gracias, Cristina. Y ha llegado ahora una última pregunta, es para Cristina. ¿Nos podrías informar sobre la plataforma Matchmaking María Sklodowska-Curie? Sí. De hecho, os he puesto en el chat 2 enlaces, ¿vale? Porque yo creo que esto responde igual a investigadores e investigadoras postdoctorales que estáis pensando en preparar un proyecto post-PF, pero no sabéis todavía dónde o con quién. Bueno, estas 2 herramientas os van a ayudar a identificar potenciales instituciones. La segunda es la de Euraccess, que ya os he mencionado Euraccess como iniciativa de apoyo al desarrollo de la carrera investigadora y como portal de financiación donde se publican todos los puestos de trabajo, y también lo que se denomina Hosting Offers, que son pues información sobre proyectos de investigación de diferentes instituciones que quieren preparar una propuesta Marie Curie. Eso sería Euraccess. Y luego el Matchmaking Platform está dentro del proyecto que nosotros como Puntos Nacionales de Contacto nos financia la comisión cada cierto tiempo para ayudar justamente también a formarnos nosotros y a capacitarnos y a preparar los materiales como el que os comentaba antes del handbook. Tenemos a disposición hasta el año que viene una plataforma concreta que os he dado el enlace donde os podéis dar de alta, que permite reuniones bilaterales con supervisores que estén dados de alta, con puntos nacionales de contacto, que permiten pues, el contacto directo entre universidades, entre empresas que estén participando ahí y que estén pidiendo, pues bueno, pues yo necesito una empresa para un proyecto de intercambio en el ámbito de la mecánica, o yo quiero preparar un proyecto postdoctoral en Viena en este sector. ¿Vale? Tenéis ahí un poquito de información y yo os animo a daros de alta. Susana Escalada pregunta: ¿dónde podemos encontrar formación e información sobre la gestión de los proyectos una vez concedidos, como documentación justificativa o cómo traspasar fondos de RTN a Partner Organizations? Vale. Toda esa información la vais a tener a través del propio portal, donde ya tendréis el proyecto dado de alta, y sobre todo a través de vuestro Project Officer, ¿vale? Que es la persona que se os va a asignar como gestor o gestora del proyecto que se os ha sido concedido. La comisión en los proyectos consorciados hace también un Coordinators Day, que se celebra pues, una vez que se han concedido los proyectos, que ya se han firmado más o menos todos los acuerdos de subvención, espera 1 mes, 2 meses como mucho, y lanza un Coordinators Day. Ahí lo que hace es a todas las instituciones que han recibido los fondos, sobre todo las coordinadoras son los que más están interesadas, les da charlas sobre aspectos no solo de gestión, aspectos de gestión, aspectos de IPR, aspectos éticos, en fin, un poco auditorías, todo lo relacionado con la propia gestión e implementación del proyecto. Por lo tanto, a través de esos Coordinators Days vais a recibir muchas presentaciones y luego en el propio aplicativo de Sigma, donde vosotros iréis gestionando el proyecto, tenéis información. Y también es importante que sigáis el propio acuerdo, el Grant Agreement que vais a firmar con la comisión, donde en sus articulados también recoge cómo se pueden hacer estas cosas. Pues hemos contestado todas las dudas, estamos en tiempo. Si a alguien se le ocurre o tiene alguna duda, una vez que ha reflexionado, ha visto las presentaciones, por favor, hacerlas llegar a través del correo electrónico del Centro de Documentación o a través de tanto de Cristina como Amelia, que han puesto sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a las dos por vuestra participación, por el tiempo, por las explicaciones.
Nada, hemos terminado y hasta pronto. Muchísimas gracias.